Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. La minuta que la colegisladora remite a esta soberanía no solamente es atendible en virtud a que aborda un tema especial de relevancia para acotar aspectos de corrupción que agrede a las instituciones del país. El día de ayer, precisamente, en la visita, que no comparecencia, del director de Pemex y del procurador de la República, hablábamos del tema de la corrupción y de cómo premios Nobel de Economía, aunque neokeynesianos, opinan que el gran problema de México es la corrupción. En consecuencia, la adición que propone la adición de la Comisión de Puntos Constitucionales mediante un proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos merece el apoyo del grupo parlamentario del PT. La minuta tiene como punto central el de la incorporación de los ayuntamientos como sujetos responsables en el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en lugar de que yo pueda seguir argumentando de manera jurídica este dictamen, permítanme compartirles experiencias y por qué creemos que este tema es de fundamental importancia. Como algunos de ustedes saben, su servidora fue diputada local en Chihuahua en el año 2004. Antes de eso fui asesora de la Comisión de Vigilancia y siendo diputada, además, estuve sentada en esta comisión como integrante de la misma. Me tocó revisar un sinnúmero de cuentas públicas de municipios y cuentas públicas que observaban recursos federales de manera constante. Me tocó la transición en la que la Auditoría Superior de la Federación hizo un acuerdo con los estados para que fuesen las auditorías de los estados quienes revisaran los recursos de la federación que llegaban a los estados y que se iban a los municipios como participaciones o aportaciones federales. ¿Qué era lo que se veía en la mesa? Y lo digo con mucho respeto para quienes fueron legisladores conmigo. Intercambio de cuentas públicas, intercambio de favores para no señalar a presidentes municipales y sobre todo intercambio de tapar cuentas públicas contra cuentas públicas para que no solamente los recursos estatales, sino también los recursos federales pasaran de lado y no se revisaran. Eso es lo que sucede en la auditoría en los estados, eso es lo que sucede en la auditoría con los municipios. Muchos de ustedes, señores diputados, son expertos en el tema, han trabajado ya en la revisión de cuentas públicas municipales y estatales y saben de que lo que hablo es cierto. La no responsabilidad de los municipios en la revisión de las participaciones y las aportaciones federales tiene una gran trascendencia. ¿Por qué? Primero, porque al municipio se le trata como el niño pequeño de esta república. Pareciera no solamente que no tiene capacidad de tomar decisiones o de cobrar impuestos, como se ha considerado en muchos casos y como hemos centralizado muchas de las actividades, como el tema del predial en esta Cámara de Diputados, sino que además también se les considera incapaces de enfrentar responsabilidades no solamente administrativas, sino también penales en el mal uso de los recursos públicos. Y déjenme contarles sobre esto otra anécdota. La primera cuenta pública que me toca revisar, el presidente municipal de un pueblo muy pequeño en Chihuahua había comprado un tractor. Había habido un cambio de administración y este presidente municipal, que había considerado que había dado demasiado por el pueblo, se había quedado con el tractor. No había forma, compañeras y compañeros diputados, en que el Congreso del Estado siquiera
pudiera solicitarle al expresidente municipal que devolviera el tractor a la presidencia municipal porque lo había reportado como robado, aunque todo el mundo sabía que estaba trabajando en su rancho. Estos son los excesos reales que se vive con el gasto federal y muchas veces con el gasto estatal en los municipios. Esta reforma pretende acabar no solamente con estos excesos, al dar responsabilidades a las presidencias municipales para que sean corresponsables en el gasto público federal, sino que también tiene la intención de que el municipio se fortalezca en atribuciones. Sin embargo, y esto lo ponemos entre comillas, no es suficiente. Darle responsabilidad a los presidentes municipales no es suficiente. Necesitamos una fiscalización efectiva, necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación no solamente firme contratos con las auditorías superiores de los estados que regularmente están manejadas por los gobernadores y que auditan y fiscalizan primero a tiempo muerto y después a conveniencia de los gobernadores. Necesitamos que estas auditorías realmente fiscalicen a los municipios. Necesitamos que estas auditorías realmente ejerzan su facultad constitucional y su responsabilidad constitucional de velar por la adecuada aplicación de los recursos en los municipios y en los estados de esta República Mexicana. Es decir, esta reforma constitucional no quedará completa hasta que la Auditoría Superior de la Federación pueda no solamente firmar convenios con las auditorías de los estados, sino obligar a que estas auditorías de los estados apliquen la ley a conciencia, a que obligue a que estas auditorías de los estados no hagan fiscalizaciones selectivas, sino que hagan su trabajo de manera adecuada. Así pues, las sanciones que promueve esta reforma no solamente serán pecuniarias, sino, como lo dije, de otro tipo. Entonces tendremos presidentes municipales que podrán ser inhabilitados en el servicio público mediante inclusive el encarcelamiento de los responsables, no solamente el titular del ayuntamiento, y la recuperación del daño dependiendo del grado del incumplimiento, hasta que las sanciones inclusive podrán ser mixtas. La reforma de la que hoy estamos hablando tiene sí profundidad, pero tiene que ser completada. Y en esto no solamente instamos a esta soberanía, sino anunciamos que presentaremos esta reforma para que esta reforma constitucional no quede incompleta, porque tenemos que analizar con mayor profundidad la eficiencia de nuestras variadas disposiciones legales respecto a responsabilidades que puedan incurrir los servidores públicos para aplicarlas correctamente. No vale solamente reformar la Constitución y dejarlo en letra muerta. Necesitamos estructurar el sistema legal y normativo de la República para que se aplique de manera adecuada. Es por eso que consideramos la coincidencia con la colegisladora en el sentido de que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así como las características del Estado de Derecho. En los presupuestos de egresos que se aprueban no solamente en esta Cámara de Diputados, sino que se aprueban posteriormente en los estados, se han aprobado por la materia de coordinación fiscal o por otros conceptos, se han destinado múltiples recursos. Muchos de ustedes han buscado que se bajen distintos recursos a sus municipios. ¿Cómo garantizamos que estos recursos lleguen verdaderamente a la ciudadanía? No existe otra manera más que haciendo responsables y corresponsables a el último nivel de gobierno en este Estado federado, que serán
las presidencias municipales o los ayuntamientos. Es por eso, compañeros diputados, que yo diría, el PT va a favor de esta reforma porque consideramos que la transparencia, que la rendición de cuentas y como consecuencia la Contraloría Social que se pueda dar posteriormente es necesaria, pero sí consideramos que a esta reforma le faltan cosas, y le faltan cosas en el tema de vigilancia y de rendición de cuentas, y que es esto responsabilidad de esta legislatura completarlo y completarlo adecuadamente, porque no vale pues legislar solamente en la Constitución para dejarlo en letra muerta. Votaremos a favor, pero nos quedamos y dejamos a ustedes el gran pendiente de hacer real esta reforma constitucional y que realmente, valga la redundancia, se haga responsable a los ayuntamientos por el mal manejo de los recursos, no solamente por el desvío de los mismos, sino por el abuso en la aplicación de los mismos. Muchas gracias.